Instituto Mexicano del Transporte. Hola a todos, gracias por su asistencia a este seminario IMT. En esta ocasión les estaré presentando el tema el efecto de la maduración de las mezclas suelo-cal a través de las curvas de compactación Proctor estándar. Veamos la siguiente serie de fotos. Les comento que a partir de 2007 aproximadamente el Instituto Mexicano del Transporte ha estado llevando a cabo la evaluación de aditivos, y esto debido a que en la Secretaría, tanto en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como en el Instituto Mexicano del Transporte, nosotros recibimos visitas de distribuidores de aditivos muy seguido, ¿no? Pero sin embargo, la Secretaría está muy interesada de que estos aditivos que nosotros vayamos a utilizar en la construcción de carreteras, sí tengan esas propiedades que los distribuidores dicen tener, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? A partir del 2007, nosotros hemos venido preparando una serie de especímenes de suelo natural o suelo en donde se coloque el aditivo. Nosotros posteriormente determinamos las propiedades de estos dos materiales para poder determinar si esas propiedades que nos dicen los distribuidores sí se presentan o no, una vez que nosotros mezclamos el aditivo con los suelos. Para esto, entonces, una vez que nosotros conocemos los aditivos que vamos a evaluar, se los agregamos a los suelos, los mezclamos completamente, les colocamos el agua de compactación y a partir de ahí fabricamos una serie de especímenes que pueden tener diferentes condiciones. En las carreteras nos interesa mucho un fenómeno. Una vez que los materiales son colocados o compactados en campo, en las diferentes capas que forman la estructura del pavimento, los materiales tienden a ganar agua o a perder agua, o en algunas ocasiones pueden mantener su contenido de agua aproximadamente. Sin embargo, para que nosotros podamos ver estos efectos en el laboratorio, lo que hacemos es, en el laboratorio nuestros especímenes los colocamos a que absorban agua por capilaridad, o les pedimos que pierdan agua por medio de evaporación. Hay otras ocasiones en las que no se permite ni la pérdida ni la ganancia de agua. Entonces, una vez que nosotros tenemos estos especímenes preparados, los ensayamos en diferentes pruebas. Y una de esas pruebas es una prueba de resistencia a compresión. Entonces, ¿qué es lo que nosotros observamos en esas pruebas? Nosotros le aplicamos carga y determinamos cuál es la carga máxima que soportan esos especímenes. Aquí tengo dos gráficas que son ejemplo de esos resultados que nosotros hemos obtenido. En la primera gráfica son especímenes a los que se les agregó, o sea, es un aditivo de cal. Al material se le agregó cal, entonces en un cierto porcentaje se le determinó su resistencia en compresión y observamos cómo las gráficas azules nos indican la resistencia del material en estado natural. Las naranjas son el material con cal. Si observamos estas gráficas, entonces vemos que hay un incremento importante de la resistencia cuando nosotros agregamos esa cal a los materiales. Por el otro lado, en esos especímenes no se permitió ni pérdida ni ganancia de agua. En la siguiente gráfica son especímenes que se almacenaron durante 7, 14 o 28 días. Y en estos observamos que cuando el suelo en estado natural gana agua, la resistencia se pierde casi completamente. Sin embargo, el suelo que tiene cal sigue manteniendo su resistencia y sobre todo, o sea, está por encima de esos otros materiales que solamente se almacenaron, ¿no? Entonces aquí, más que ver un efecto, un decremento en la resistencia por el incremento en el contenido de agua, más bien se nota un efecto positivo para este tipo de aditivo. Ahora,
¿Cuáles son los objetivos de las investigaciones que nosotros llevamos a cabo en los laboratorios de infraestructura? Por un lado es evaluar ese comportamiento que los distribuidores de los aditivos nos dicen, es decir, incrementan las propiedades de resistencia, permeabilidad, se reduce la cantidad de polvo y muchas otras propiedades que ellos dicen que los aditivos tienen. Ese es uno de los objetivos, es decir, verificar el comportamiento del aditivo, si mejora o no mejora las propiedades de nuestros materiales. Pero sobre todo tenemos otros objetivos que pueden ser utilizables para lo que es el fin del instituto y que es que nuestros resultados de lo que estamos obteniendo en pruebas sea utilizable para la normativa de infraestructura de transporte. Así también podemos contribuir a la mejora de los procedimientos constructivos en carreteras. Les comento un caso que tuvimos hace algunos años. Evaluamos un aditivo polimérico. Entonces, el proceso constructivo, de acuerdo con el distribuidor, era que una vez que el material se compactaba en campo, se compactaba y posteriormente o inmediatamente se colocaba la siguiente capa que iba sobre este material estabilizado. Pero ¿qué es lo que sucedía? O sea, lo que nosotros vimos en todos los estudios de laboratorio es que un polímero, para que pueda desarrollar propiedades que uno le requiere, necesita, una vez que esté compactado el material, se necesita un proceso de secado. Entonces, a la conclusión que llegamos, y se lo comentamos a nuestro cliente, era de que el proceso constructivo debería mejorarse, y una vez que la capa estuviera compactada, entonces debería de permitirse un tiempo de secado de al menos 7 días para que se formaran esas ligas entre el suelo y el polímero. Si estas ligas no se forman, aún y cuando tengamos el polímero en el suelo, o sea, se va a seguir comportando como un suelo natural. Entonces, de esta manera nosotros pudimos contribuir de esta manera a un procedimiento constructivo. Ahora, también hemos observado durante estos estudios otros tipos de comportamiento. Entonces, hace unos 4 años estuvimos llevando a cabo una verificación de la CAL. La CAL hemos estado verificando desde hace ya varios años, pero les estoy hablando de un estudio que estuvimos llevando a cabo hace aproximadamente 2. Generalmente el cliente nos da las condiciones bajo las cuales nosotros tenemos que preparar los especímenes de prueba en cuestiones de tiempo, de almacenamiento o tiempos que debes de pasar entre el mezclado del aditivo y la preparación de los especímenes. En este caso, el cliente nos pidió que después del mezclado del aditivo y el suelo, nos esperáramos 24 horas para poder realizar la compactación de los especímenes. Sin embargo, sucedió algo muy extraño. Lo que nosotros vemos generalmente cuando estamos hablando de suelos estabilizados es esto. Si tenemos un suelo primero, lo primero que tenemos que determinar para la fabricación de estos especímenes es la curva de compactación Proctor estándar modificada de acuerdo a lo que se requiere. Entonces, lo primero que se determina es la curva de compactación Proctor estándar del suelo natural, y a partir de ahí nosotros determinamos la curva de compactación con el aditivo. Este punto máximo de esta curva son las condiciones de compactación para los especímenes de prueba. Sin embargo, cuando nosotros determinamos la curva de compactación del suelo cal, nos dio una curva de este tipo. Perdón, aquí ya se me movió la diapositiva. Y entonces determinamos esta curva que estaba por abajo. Perdón, se me movió nuevamente aquí. Ok. La voy a señalar solamente así para que no se me mueva. Entonces, la curva de compactación no tenía ese punto máximo que nosotros solemos ver en todos los materiales.
Entonces se lo comunicamos al cliente y le dijimos, entonces, bueno, ¿cuál es el punto en el cual vamos a controlar la compactación de los especímenes? Bueno, para eso no, o sea, tuvimos que hacer otras pruebas de compactación a diferentes tiempos entre mezclado y compactación. Y ese tiempo que pasa entre el mezclado y la compactación del material se llama el tiempo de maduración. Pero este tiempo de maduración tiene implicaciones tanto de laboratorio como de procesos constructivos. Entonces, por ejemplo, si yo en el laboratorio estoy fabricando mis especímenes, necesito especificar si me voy a ir con la curva a 24 horas o me voy a ir con la curva de compactación a 0 horas de mezclado o tiempo de maduración. Esto es con respecto a lo que sucede en la parte del laboratorio. Ahora, ¿qué sucede en la parte de procesos constructivos? Bueno, el proceso constructivo de capas estabilizadas con cal sigue un procedimiento como el que se ve aquí en estos pasos, en donde dice que primero seleccionamos el tipo de cal, posteriormente dosificamos, mezclamos, compactamos y curamos. Les explico un poquito más a detalle en lo que consiste cada uno de estos pasos. Primeramente, las cales vienen en diferentes variedades y sus características son diferentes. Por ejemplo, en este caso nosotros vamos a estar hablando de cal viva y cal hidratada, porque son los dos tipos de cales que vamos a utilizar en el estudio. Entonces, las características de estas cales están normadas en México por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en Estados Unidos por AASHTO y ASTM. En México también tenemos la normativa 11, y por ejemplo existen otras normativas para otros países. Lo que se le pide a las cales en México es que tengan una cantidad de óxido de calcio de al menos 80%, para que puedan ser aplicables a la construcción de carreteras. Ahora, una vez que hemos elegido la cal, entonces, ya se distribuye a lo largo del tramo carretero en donde se va a aplicar. Se distribuye la cal en sacos o en forma granel, como se requiera. Una vez que está aplicada en el tramo de construcción, entonces se lleva a cabo el mezclado, el cual puede ser realizado por una motoconformadora, por un equipo con una serie de discos que es más utilizable en la parte de agricultura, pero que aún así tiene un buen funcionamiento. O tenemos los equipos ya más especializados, en donde ya se tiene todo un tren de compactación, en donde tenemos en la parte de adelante va el camión que está tirando la cal, y posteriormente lleva un equipo que va haciendo el disgregado del material y al mismo tiempo el mezclado de la cal. Una vez que se ha hecho entonces el mezclado, seguimos, y aquí es donde entra el punto del tiempo de maduración. Cuando ya se ha hecho el mezclado pueden suceder dos cosas. Una, el material se puede compactar inmediatamente, u otra, el material se queda apilado en el tramo de compactación y se compacta posterior a ese proceso. Y las horas que pueden pasar son diferentes, 3, 6, lo que al constructor le convenga, ¿no? Entonces, aquí es precisamente donde entra ese tiempo. O sea, no hay problema de que se pueda compactar posteriormente. Sin embargo, esa condición se tiene que tomar en cuenta para lo que es el control de calidad de las capas compactadas. Puesto que el grado de compactación está definido como el peso volumétrico de campo con respecto al peso volumétrico seco del laboratorio, es importante que ese peso volumétrico seco del laboratorio haga referencia a la curva que le corresponde. Es decir, si en campo voy a compactar 24 horas posteriores al mezclado, entonces mi curva de control para el material será la de abajo
y no la de arriba, como generalmente en algunas ocasiones se toma, ¿no? Entonces, aquí está ese efecto. Ahora, lo importante es ver si este mismo efecto se observa en todos los materiales, porque en la construcción de carreteras tenemos diferentes materiales por utilizar. Bueno, solamente aquí para cerrar el proceso de lo que es el proceso de compactación de capas compactadas, el último punto es el curado de la capa. Una vez que está compactada, le tenemos que regar agua para que se puedan formar esas ligas entre los suelos y la cal. Y eso, como ya habíamos visto anteriormente, el efecto del agua le ayuda para que las resistencias sean un poco más elevadas. Ahora, como les decía anteriormente, ese efecto de maduración de la mezcla es importante. Entonces nos dimos a la tarea de hacer una revisión de varias normativas de países de aquí del continente americano y encontramos diferentes cosas. Por ejemplo, en Argentina nos dicen que podemos compactar nuestros materiales 6 horas a partir del comienzo del proceso de mezclado. En Bolivia nos dicen, por ejemplo, curar la mezcla o no curar el material de 48 a 72 horas. En Centroamérica nos dicen, ahí primeramente dicen, hacen mención a la maduración de la mezcla, y nos dicen que cuando estemos estabilizando suelos fuertemente arcillosos, generalmente se hace el mezclado en 2 etapas, y la maduración es de 3 o más días. Sin embargo, dice, cuando tengamos materiales no plásticos, entonces este proceso no es necesario, ¿no? Pero veamos, aquí ya vamos en 3 días, ¿no? Ahora, en Colombia nos dicen, los trabajos de compactación deben de ser terminados en un lapso no mayor de 2 horas posterior al mezclado. En Chile nos dicen, se deja curar de 24 a 48 horas y este plazo de curado puede ser aumentado hasta 7 días. Nada más que hay que tener en consideración que algunas normativas hablan de curado y otras hablan de maduración. Entonces, no se debe de confundir un proceso o el otro porque son completamente distintos. Entonces, para Perú, dice, la duración del periodo de curado debe de determinarse en la obra y en ningún caso debe de ser menos de 1 hora. En Ecuador nos indican que la compactación de la capa mezclada con cal debe realizarse dentro de las 24 horas posteriores, más bien durante las 24 horas posteriores al mezclado. Entonces nos dejan ahí todo un amplio rango de horas para poder hacer el mezclado. Y nos vamos a la normativa de México, que es la que realmente nos interesa. Lo demás nos interesa porque lo podemos tomar como antecedentes y a partir de ahí tomar decisiones sobre qué es lo que nosotros podemos aplicar. La normativa de México, aquí está escrita la nomenclatura, pero sin embargo la normativa de México no nos indica ni tiempo de curado, ni tiempo de maduración. Entonces, esta es una oportunidad para que nosotros utilicemos todos estos resultados que hemos estado obteniendo en el laboratorio para poder hacer mejoras en nuestros procedimientos. ¿Qué es lo que hemos estado nosotros haciendo con respecto a la evaluación de este efecto? Tenemos nosotros en los laboratorios ya toda una serie de materiales que nos han traído de distintas partes de la República Mexicana. Tenemos, por ejemplo, materiales de Monterrey, de Guadalajara, varios de Querétaro, de Nuevo León, etc. Entonces, todos estos materiales son los que nosotros estamos estudiando y estamos determinando qué va a pasar con esas curvas de compactación cuando nosotros le damos ese tiempo de maduración. Una vez que nosotros tenemos la preparación de nuestros suelos,
lo que hacemos es determinar qué cantidad de cal les vamos a colocar a cada uno. Y para eso hay una normativa STM que consiste en evaluar el pH de la mezcla suelo-cal con diferentes porcentajes de cal. Entonces, el porcentaje de cal que me dé un pH de 12.4 es el que debo de utilizar para llevar a cabo la estabilización del material. Entonces, una vez que se determinan esos porcentajes, ahora sí, ya en el laboratorio podemos llevar a cabo todo el proceso que ya había explicado anteriormente, y que es, al suelo le agregamos el porcentaje de cal que le corresponde, lo mezclamos completamente, lo mezclamos con el agua, y una vez que está mezclado con el agua completamente, lo colocamos en bolsas. El tiempo que va a estar en bolsa con respecto al tiempo de compactación, entonces van a ser diferentes tiempos que nosotros hemos utilizado como 0, 3, 6, 18, 24, 48 y 72 horas. Es decir, una vez que la bolsa está colocada, una vez que el material está colocado en la bolsa, nos esperamos 3 horas para posteriormente compactarlo, o 6, o 48, y 72, lo que corresponda. Y la de 0 horas, que en ese caso se prepara la mezcla e inmediatamente se compacta. Entonces, una vez que las mezclas están realizadas, se lleva a cabo el proceso ya de laboratorio, que es el proceso de compactación para determinar la curva de compactación Proctor estándar, que no es otra cosa que colocar el material en un molde en 3 capas, y en cada una de las capas se le van aplicando 25 golpes con un pisón de 2.5 kilogramos de peso. Una vez que ese material ha sido compactado en el molde, se enrasa y posteriormente se le determina su peso a ese molde con el suelo, se saca, se extrae del molde y se determina su contenido de agua. Una vez que nosotros hemos determinado el contenido de agua, podemos determinar el peso volumétrico seco para poder dibujar lo que es la curva de compactación. El punto máximo de esa curva es precisamente el óptimo de compactación, y es generalmente el punto bajo el cual se controlan los materiales en campo. Ahora, nosotros determinamos esas curvas de compactación para los materiales, para varios materiales, pero utilizamos 2 tipos de cal: la cal viva y la cal hidratada. Es importante aquí mencionar que la cal viva tiene aproximadamente un peso volumétrico entre 950 y 1000 kilos por metro cúbico, mientras que la cal hidratada tiene un peso volumétrico más bajito y está entre 550 y 600 kilogramos por metro cúbico. Esto va a afectar directamente en lo que nosotros obtengamos en las curvas de compactación. Aquí les presento algunos resultados. Este es un suelo 1 que se extrajo de la Ciudad de México. Y ven las curvas de compactación que se obtienen con la cal hidratada y con la cal viva. Completamente distintos comportamientos. Mientras la cal hidratada hace muy poca variación en el peso volumétrico de las curvas de compactación, tanto en los pesos volumétricos como en los contenidos de agua, la cal hidratada, por el otro lado, muestra un comportamiento muy diferente. Tenemos por encima la curva de compactación del suelo natural. La de 0 horas y la de 3 horas de suelo cal está por debajo de la natural. Pero una vez que pasan 24 o 72 horas de maduración de la mezcla, entonces ya no tenemos esos comportamientos de una curvatura en el comportamiento, sino que ya el peso volumétrico se sigue bajando. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿en qué punto voy a controlar este material? Si es que nosotros le damos un tiempo de maduración a la mezcla de 24 o 72 horas. Lo mismo sucede con el suelo número 1, pero aquí, por el contrario, aquí la cal viva sí hace que el peso volumétrico del material baje, y también el contenido de agua óptimo se incremente cuando estamos hablando de un tiempo de maduración de 3 horas. Pero para
24 o 72 horas, el peso volumétrico sí baja, pero el contenido de agua óptimo parece mantenerse en lo que tiene el suelo natural. Pero vean este comportamiento completamente distinto a lo que vimos para el suelo número 1. Tenemos la de curva de 3 horas muy parecida a la que es el suelo natural, y tenemos la curvatura de esa curva ahora es opuesta a lo que generalmente se ve. Entonces, al parecer, a medida que pasa el tiempo de curado para este suelo, el peso volumétrico se incrementa, ¿no? Entonces, curvatura completamente diferente a lo que ya habíamos visto en las dos anteriores. Aquí les presento otro suelo. Igual, la curva de compactación a 0 horas se va por encima de la del suelo natural, y a partir de ahí las otras empiezan a bajar. Para la cal viva. Para la cal hidratada, comportamientos similares a lo que vimos en alguno de los suelos anteriores. Igual para este suelo arcilla IMT, que fue extraído aquí donde se construyó el módulo 5, precisamente aquí donde estamos. Comportamientos similares, la curva a 0 días está por encima de la natural y va bajando a medida que pasa el tiempo de maduración. Igualmente, acá ya las curvaturas, para este material, desde 3 horas, ya la curva de compactación no presenta esa curvatura normal, ¿no? Y bueno, los pesos volumétricos van bajando, y también está explicado porque le estamos agregando al suelo un material con un peso volumétrico menor. Estos son algunos de los resultados que nosotros tenemos hasta ahora. Tenemos algunos otros, pero por tiempo, o sea, no los voy a presentar, ¿no? Además, los comportamientos son similares. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos decir hasta ahora? Que las curvas de compactación Proctor estándar de los suelos tratados con cal viva o cal hidratada, son diferentes. Esto debería de tomarse en cuenta tanto en el control de calidad de los materiales de capas compactadas, como en el control de calidad de la preparación de especímenes en el laboratorio. Por otro lado, cada suelo, al menos que los presentados, tiene su propio comportamiento, y esto seguramente obedece a los minerales que contengan cada uno de ellos. En algunos, las curvas del suelo cal se desplazan hacia arriba y luego posteriormente hacia abajo, dependiendo de los tiempos de maduración. Es importante señalar que solamente se presentan los resultados de 4 suelos, pero sin embargo los experimentos se siguen haciendo en el laboratorio. Más adelante vamos a ver que es importante no solamente el comportamiento en curvas de compactación, sino que tiene implicaciones en lo que son las pruebas de deformación, módulo de resiliencia y resistencia en compresión. Entonces, seguramente esto completado con esas pruebas, el trabajo va a estar mucho más completo, ¿no? Eso sería todo por mi parte. Aquí, si tienen alguna pregunta, se las contesto. Les dejo aquí mis datos para, si alguien tiene alguna duda, me pueden contactar a mi correo electrónico. Instituto Mexicano del Transporte.